Hermanos queridos, gracias a Dios, hoy continuamos con nuestra lección de Conociendo a Dios. Estamos en la lección 23 y esta lección se llama el dado de la ley o la entrega de la ley al pueblo de Israel. Sí, y hay varias cosas que tenemos que recordar hasta ahora en cuanto a quién es Dios. Él siempre fiel, siempre obrando a pesar del hombre, siempre ha tenido el deseo de darse a conocer a Él y mostrarle al hombre su gracia a través de Cristo Jesús. Un versículo que hemos revisado muchísimas veces y vamos a seguirlo viendo es 2 de Timoteo 1:9 junto con 1 de Pedro 1:18. Entonces, fíjense conmigo en 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y fíjense conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El verso 20 es muy importante. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, y pensando en esto, cuando vemos de este capítulo o esta lección en cuanto a la entrega de la ley, vamos a ver también otras características de nuestro Dios que el pueblo de Israel todavía o no conocía, o no entendía, o no creía en cuanto a Él, y también que el pueblo de Israel tenía un registro de la fidelidad de Dios y tenía un registro, al ver nosotros la salida del pueblo de Israel de Egipto y pasa por el desierto, de constante fracaso en cuanto a confiar en Dios. Sí. Varios ejemplos que Dios nos da y nos muestra que el hombre está en una condición imposible de salir por sí mismo. Cuando vemos la esclavitud de Egipto, o la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, era imposible que ellos se salven por sí mismos, pero Dios los salvó, así como es imposible que el hombre por su propia cuenta sea salvo si no es por la obra de Dios. Entonces, muy importante que nosotros veamos esto, que lo que Dios hizo, todo lo que Él hizo fue por su gracia, porque Él soberanamente escogió al pueblo de Israel para, a través de ellos, darse a conocer al mundo y que ellos también le conozcan. Entonces, si ustedes me acompañan en este día donde necesitamos que entender que tanto su justicia como su gracia están en el mismo nivel, es como Dios obra, Él es eterno y no cambia nunca, ¿sí? Su amor siempre va a ser el mismo. Entonces, fíjense conmigo, mis amados hermanos, en Éxodo capítulo 19. Si vamos a leer Éxodo capítulo 19, y aquí quiero que veamos cuando ellos llegan a el monte Sinaí, ¿sí? Entonces, capítulo 19, y dice el verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Algo muy importante en esto es que nosotros tenemos que recordar que Dios hace lo que promete. Fíjense, Éxodo capítulo 3 y el versículo 12, cuando Moisés habla con Dios y ve la visión de la zarza que no se consumía, estando en el desierto, estaba en este lugar, ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 12: y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y estaban en el mismo lugar ahora. Ahora, cuán importante es ver que Dios todopoderoso, soberano, se estaba dando a conocer a Moisés, al pueblo de Israel. Ellos habían visto muchas cosas de su obra, de cómo él hace y trabaja, actúa en cuanto a mostrar, para que ellos le conozcan, ¿no? Mostrar su gracia delante de ellos, que no se merecían ser sacados de Egipto, pero Dios les sacó de Egipto por misericordia. Ahora, si ustedes recuerdan, hasta aquí Dios protegió a Moisés del faraón, que en su ira quería matar a Moisés. Él sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, a pesar de que faraón no quería. Dios soberano, no hay nadie que sobre él. Él hizo lo que iba a hacer. Dios abrió el mar rojo para que los israelitas puedan escapar de faraón y su ejército, y proveyó a Israel comida, ya estando en el desierto, estando ahí, les dio agua, ¿sí? Y Dios les guiaba con la nube y con la columna de fuego, y aprendemos muchísimo sobre Dios, que lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel es que dependan en Él. ¿Sí? El pueblo de Israel no podía ir donde ellos les daba la gana, sino que tenían que seguir a donde iba la nube y seguir en la noche en la columna de fuego. Entonces no es diferente hoy en día para una persona que conoce de Dios, al ir madurando en el conocimiento de Él, al ir estando firme en ver las cosas como Él ve. Vemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo cuando creímos que somos pecadores, creímos en la obra de su Hijo Jesucristo, y como muestra de que todo lo que Dios ha prometido es verdadero, nos dio el Espíritu Santo, y con Él todas las cosas, ¿sí? Todo lo que la Biblia dice en 2 de Pedro 1:3, que todo lo perteneciente a la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios, que quería que el pueblo de Israel dependa en Él, les mostró su misericordia a cada día, ¿sí? Siempre Él estaba mostrando esto al pueblo de Israel. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos ver cuando leemos esto de Éxodo capítulo 19 y el versículo 4, y voy a leer nuevamente, y dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Siempre el llamado de Dios no es para que hagas algo, sino para estar con Él. El llamado de Dios era para estar con ellos, y es en base a Él mismo, a su gracia, en base a su poder soberano, no en base a nuestro comportamiento. El pueblo de Israel tenía un registro de no querer estar con Dios, de no querer nada con Él. Sin embargo, Dios
escuchó su clamor, Dios le sacó, Dios hizo maravillas para sacarle de la esclavitud de Egipto. Ahora, es muy importante que vean que aunque el pueblo de Israel sabía acerca de Dios, no le conocía ni no conocía tampoco su santidad. Entonces, hasta este punto, en el versículo 4, Dios les dice, vosotros visteis, ¿sí? Lo que hice a los egipcios. ¿Qué vieron de los egipcios? Sus amos muertos a la orilla del mar, capítulo 14, versículo 30, dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Sí, importante ver que el amo, sí, que les mandaba, ya no podía mandarles más porque había muerto. Y eso es muy importante. Y ellos mismos habían pasado por un lugar donde debían haber muerto, ¿sí? Sí, y muy importante que, ellos vieron a su amo muerto ahí, ya no les podía decir más que hacer. Ahora, Dios les sacó de Israel, más bien Dios sacó a Israel de Egipto, no para que hagan lo que les dé la gana, sino para que le sirvan a Él, ¿sí? Les liberó de la esclavitud de Egipto para ser de Él. Entonces, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, esto es muy importante porque la libertad de la esclavitud no fue para hacer un libertinaje o hacer lo que les dé la gana, sino para ser de Él. Y esto nos muestra algo muy importante acerca de Dios, que Él nos quiere para sí mismo, para una relación íntima con Él, para que conozcamos y dependamos en Él, para que Él sea el que nos guía, nos dirige, nos sustenta, lo mismo que hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Sí, recuerdan, la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, el maná que caía del cielo, la provisión de Dios diariamente. Ahora, fíjense conmigo lo que vemos en el Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo dice acerca de cómo Dios obra y nos cuida a los creyentes por ser de Él y lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y Dios, en su soberanía, que nos reconcilió con Él por un precio, por la sangre de Jesucristo, por la vida de su Hijo, nos hizo para ser de Él y para compartir lo que Dios ha hecho con otras personas, con otros que estuvieron o están en la misma condición en la que nosotros estuvimos, que es enemigos de Él, alejados de Él. ¿Sí? En Romanos capítulo 5, nosotros vemos que a una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo, ahora el juez, el Dios soberano, todopoderoso, le declara con la justicia de Jesucristo. Es como si estuviera vestido con la justicia de Jesucristo. Y como él dice, la palabra esta, declarar justo, quiere decir justificado. Justificado, dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, por lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas de mostrarnos la verdad, de Él mostrarnos a Jesucristo, Él nos deja ver la luz y Él nos abre los ojos para descansar en Él. Y cuando vivimos en dependencia del Espíritu Santo, porque Él nos ha mostrado eso, confiando en la verdad, caminamos con el acceso al Padre totalmente, ¿sí? ¿Sí? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en que un día ya no vamos a tener la presencia de la carne en nuestras vidas, estaremos con cuerpos glorificados, donde ya podremos ver claramente siempre cómo es Dios, lo que Él ha hecho y lo que somos nosotros en Él. Pero acuérdense, Dios siempre ha tenido este propósito en Cristo Jesús mostrarnos o declararnos justos para tener una comunión con Él. ¿Sí? Entonces, es muy importante y muy significativo el hecho de que el glorioso Dios Todopoderoso del universo nos trae a una relación íntima con Él. Es una comunión segura, firme, inseparable por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, no por nuestras obras, sino por lo que Él dice. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que regresar a Éxodo capítulo 19 y ver que esto es como Dios había tratado al pueblo de Israel. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5, ¿sí? Y de aquí vamos a ir avanzando porque aunque Dios tenía esto claro, el pueblo de Israel no veían que estaban mal, no veían que ellos mismos no podían adorar a Dios por su propia cuenta. Y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sí? Cuando hablamos acerca del pacto, habla esto del pacto mosaico, dado a Israel de acuerdo a 3 divisiones, cada una esencial para las otras. Las tres partes integrales del pacto. Uno, los mandamientos que expresan la voluntad de Dios, las sentencias que rigen la vida social de Israel y las ordenanzas que rigen la vida religiosa de Israel. Entonces, cuando habla acerca de el dado de la ley, no simplemente son los 10 mandamientos, sino habla de los 613 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, y estos tenían que ver con los mandamientos, las sentencias y las ordenanzas, ¿sí? Que habla acerca de las leyes ceremoniales, las leyes de conducta y las leyes divinas o lo que Dios decía en cuanto a cómo acercarse a Él, ¿no? Sí. Sigo leyendo este comentario de Scofield en esta página, en la página 79, en relación al pacto, y dice aquí, los mandamientos y las ordenanzas formaban un sistema religioso. Los mandamientos eran un ministerio de condenación y un ministerio de muerte. Las ordenanzas proporcionaban en la persona del sumo sacerdote un representante del pueblo ante Jehová y en los sacrificios algo que cubriera los pecados en anticipación a la cruz. El cristiano no está bajo la ley. El pacto mosaico de las obras que está sujeto a condiciones. El cristianismo está bajo el nuevo pacto de la gracia que es incondicional.
La ley no cambió las provisiones del pacto abrámico, sino que fue algo agregado solo por un tiempo limitado hasta que llegara la simiente. Cuando nosotros vemos, Dios siempre ha querido mostrarnos su gracia en Cristo Jesús. Otra cosa, atraernos a Él, a una comunión con Él. Sí, y sigamos leyendo en Éxodo capítulo 19 lo que dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia del pueblo, en presencia de ellos, todas estas palabras que Jehová había dicho. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, hay algo muy importante aquí, que el Dios dio la ley también para que el pueblo de Israel conozca su propia necesidad de Dios, su completa perversión, ¿sí? Y por qué necesitaba un Salvador. El pueblo de Israel no veía su propia maldad, y dice aquí: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras refirió a Jehová las palabras del pueblo. Sí. Tal vez nosotros tenemos que recordar que Dios sí conoce cómo es el corazón del hombre. Y fíjense lo que dice en Génesis capítulo 8 y el versículo 21. Esto vimos cuando pasa después del diluvio y empieza el gobierno humano, y Dios dice en el versículo 21 del capítulo 8: y Jehová percibió olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No hay otra cosa que el hombre quiera, aparte de Dios, que hacer lo que está en contra de Dios, ¿sí? Entonces, al seguir leyendo en Éxodo capítulo 20, fíjense lo que pasó. Versículo 9. Entonces, ¿sí? Ese entonces es como resultado de lo que ellos dijeron. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos. Ese santifícalo es que se separen, que estén separados para Dios, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Versículo 12. Sí, en primer lugar, el pueblo decía: yo voy a hacer todo lo que Dios diga, ¿no? Sin conocer su propia maldad. Y Dios les dice: ok, si ustedes vienen de esa manera, fíjense lo que dice el versículo 12: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos y no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Tú quieres acercarte a mí por tu propia cuenta, por tu propia inteligencia, tu razonamiento, tu bondad en tu propia mente, sin conocer la verdad, alejado de lo que Dios dice. Y ahí hay un límite, no pasas para acercarte a Dios. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá.
no tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sobrevino y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció, es que tenían miedo, no solamente miedo, sino tenían terror de acercarse a Dios. Y eso pasa con el hombre que en su propia manera de pensar piensa que está bien, pero tiene miedo a la muerte, no conoce a Dios, lo que está haciendo no tiene miedo, ¿no? Sí. Miren un ejemplo claro, ¿no? Un poquito antes de esto, cuando Dios les da el maná, Dios les dijo que tomaran solamente para el día lo que iban a comer y que no guardasen para el siguiente día. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Guardó para el siguiente día y se agusanó el maná y apestaba, ¿sí? Y eso es la confianza en nosotros mismos delante de Dios, apesta. Sí, a los muertos, al cuerpo muerto, se comen los gusanos. Y cuando una persona viene en la carne, en lo que Dios ha rechazado, que es el pecado del hombre, el hombre separado de Dios está muerto, no puede acercarse a Dios, sino únicamente podemos acercarnos a Dios por lo que Él ha hecho. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Es acercarnos por Él, por lo que Dios ha hecho. Sí, por la obra de Jesucristo, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él ha hecho. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo al mostrarnos que Dios quiere que nosotros le conozcamos en base a Él, en base a su obra, y que nos acerquemos también por gracia, por lo que Dios ha hecho. Pero cuando venimos en nuestras propias fuerzas, como el pueblo de Israel dijo: todo lo que Jehová pidiere nosotros haremos, entonces hay un límite, ¿no? Vamos a hacer todo lo que Dios pidiere y se olvidan totalmente de que Dios siempre ha tratado con el pueblo de Israel por su gracia, ¿sí? Dice: vosotros visteis cómo os he traído a mí sobre alas de águila, ¿no? Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os he traído sobre alas de águila y os he traído a mí. Los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pero ellos en su orgullo dijeron: todo lo que Dios haga, pida, nosotros haremos. Y no veían su propia maldad, ¿sí? Ahora, Dios no iba a cambiar su deseo que empezó desde antes de la fundación del mundo de mostrarnos o de darle a conocer al hombre su gracia en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero aquí en este evento nosotros vamos a ver, cuando Dios da la ley, que el hombre, para poder acercarse a Dios, tiene que saber su propia maldad, y la ley muestra la maldad del hombre, muestra lo pecador que es, muestra lo mal que es, pero no le cambia, ¿sí? Es como cuando una persona, un albañil o alguien que ve una pared, un arquitecto, utiliza la plomada para ver si una pared está perpendicular o está torcida, y por la ley de la gravedad la plomada o el peso cae en 90 grados, o sea, perpendicular, pero la plomada muestra si la pared está torcida o si está recta, ¿sí? Y lo que hace la ley muestra que el hombre está mal, pero no le cambia, no le hace, no le da la posibilidad de hacer lo bueno, ¿sí? Porque el hombre no puede, sino simplemente le muestra que está mal. Y eso es lo que pasó. El pueblo de Israel cometió o más bien mostró
dónde estaba su corazón, de que no podía acercarse a Dios y cuando lo que quería hacer es acercarse en sus propias fuerzas, pero al dar Dios la ley, les muestra que no podían. Y imagínense, desde el comienzo pone Dios un término, es decir, no podían pasar de ahí. Se baja Dios en nube y con relámpagos y truenos, y el pueblo temía, tenían miedo, ¿sí? Em, lo que pasa también con el hombre que se quiere acercar a Dios en su propia cuenta, ¿no? Ahora, fíjense lo que Dios dice ahí en el monte en el monte Sinaí, versículo 16 en adelante dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Sí? La arrogancia del pueblo de Israel es decir, todo lo que Dios nos pida, haremos. Y ahora cuando Dios está ahí, con miedo, con temor, alejados de Él, ¿sí? Em, Fíjense ahora que al continuar el estudio vamos a ver en el capítulo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos. Ahora, Dios tenía un propósito específico al dar los 10 mandamientos, y era que le conozcan a Él y que conozcan ellos mismos su propia maldad y que no se puede acercar uno a Dios por su propia cuenta. Como en la carta a los Romanos, que se ve el Evangelio de Dios, los primeros 3 capítulos de Romanos, nosotros vemos la perversidad del hombre, cómo el hombre no quiere nada con Dios, ¿sí? Cómo el hombre está perdido. Tanto judíos, gentiles y los religiosos perdidos, ¿sí? Y es aparte de su religiosidad, aparte de las obras de la ley, o sea, por la ley no se puede acercar uno a Dios, sino por Cristo Jesús, que podemos entrar a una comunión con Él. Entonces, rápidamente, miren lo que dice Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, sin embargo, el pueblo de Israel hasta este punto no podía ver su propia maldad. Ahora, acompáñenme y leamos juntos Éxodo capítulo 20 y vamos a ver más acerca de esto. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si de casa de servidumbre es de donde estaban, separados de Dios, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, y el pueblo de Israel no tenía opción o no tenía otra cosa que servir a los egipcios porque ahí nacieron, ¿no? Como
el ser humano nace separado de Dios y no tiene otra cosa que pecar. Peca el hombre por herencia, pero también por su propia cuenta, porque quiere, ¿sí? Porque no quiere nada con Dios y quiere hacer su propia voluntad. Y aún así, Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Pero la ley nos muestra que no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Aunque la ley es santa, muestra la santidad de Dios y que el hombre es perverso, que no quiere nada con Dios. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ahora fíjense lo que dice el verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Sí, qué tremendo. Dios que quería mostrarles su necesidad de Él, también al dar la ley, les muestra la santidad de Él. ¿Sí? Al acercarnos a Dios, debemos entender que no es que me acerco por mi propia cuenta, sino me acerco en la justicia de Jesucristo, en el poder de Él, en la gracia, lo que Éxodo 19:4 decía, sobre alas de águila os he traído a mí. El pueblo de Israel debió haber dicho, Dios, preferimos que tú nos sigas llevando a ti sobre alas de águila por quien tú eres y no por nosotros, porque nosotros fracasamos constantemente. Pero en lugar de eso dijeron, todo lo que Jehová pidiere, haremos. Y ahí límites, no te puedes acercar a Dios, ahí miedo, temor de Dios, ¿sí? Sí. Nosotros debemos darnos cuenta que la única manera de acercarnos a Dios es por la obra de su Hijo Jesucristo. Sí, la ley nos muestra que somos pecadores, la ley nos muestra también lo mucho que le necesitamos a Él. ¿Sí? La persona que no entiende o que no ve correctamente la verdad dice, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, pero no lee todo el resto, ¿no? Y estos son solo 10 de los 613 mandamientos dados al pueblo de Israel. ¿Sí? Se olvidan de la parte ceremonial, se olvidan de la parte para los extranjeros, se olvidan de las leyes de conducta. Y no ven que no es solamente eso, ¿no? Ahora, acompáñenme por un momento a lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento en cuanto a que el propósito de la ley siempre fue para mostrar nuestra necesidad de Dios
y que en Cristo Jesús, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, es la única manera que nos podemos acercar a Él. Romanos capítulo 5 y el verso 20, fíjense lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? La ley muestra cuán perverso es el hombre, lo mucho que le necesita, ¿sí? Y al ver eso, Dios, que desde antes de la fundación del mundo ha provisto en Cristo Jesús su gracia, la persona que cree dice, gracias Señor, porque no es por mí, sino es por la obra tuya. Y ya entiendo que soy perverso, pecador, que no puedo agradarte a ti aparte de en la gracia, siendo justificado, declarado justo, vestido con la justicia de tu Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos son pecadores y por naturaleza y no pueden hacer lo que Dios pide, ¿sí? Eh, Aunque no ven la ley, tienen un problema o tenemos un problema que es que somos pecadores, ¿sí? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 7 y el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces la ley muestra lo pecador que es el hombre y lo mucho que le necesita a Dios. ¿Sí? F.J. Hugo, en su libro Nacido crucificado, él dice que no hay ninguna otra manera de que el hombre, al enfrentarse a la palabra de Dios, al ver las escrituras, no se dé cuenta que alejado de él, el hombre es totalmente malo, ¿no? Y que le lleve a enfrentarse a que la única manera de agradar a Dios es por la obra de Jesucristo, de su muerte, su sepultura y su resurrección, y eso en nuestra identificación con lo que le pasó a Jesucristo, ¿sí? Nuestra propia muerte al pecado, nuestra propia sepultura juntamente con Cristo y nuestra propia resurrección juntamente con Cristo. O sea, no hay en ninguna parte que no nos impulse o nos empuje a llegar a ese punto. El problema del hombre es la incredulidad. Es que así como Adán y Eva no creyeron a Dios y quisieron hacer llevar su propio camino, hoy día usted y yo también, por el pecado, por la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y por orgullosos. Pero en la cruz, donde murió el hombre viejo, ahí ya no me miro a mí mismo, sino miro lo que Dios hizo con nosotros, que pagó nuestro pecado, que sepultó al hombre viejo y que nos resucitó juntamente con Él para vivir en el poder de Él. Como leímos en 2 de Pedro 1:3, que se nos ha sido dado todo lo concerniente a la vida y la piedad para vivir y para agradar a Dios, ¿sí? Entonces, la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es por su gracia, y la ley nos muestra que somos pecadores, pero muestra la santidad de Dios y que Él en Cristo Jesús ha provisto la solución. Entonces, al dar la ley, el hombre se queda con miedo, con temor, porque no sabe, porque quiere acercarse en su propia manera. Y la próxima semana nosotros vamos a ver la solución que Dios da, ¿sí? Entonces no se pierde el próximo capítulo donde nosotros vemos lo que Dios hace para que el pueblo de Dios pueda acercarse a Él por medio del tabernáculo, ¿ok? Saludos mis queridos hermanos.